Buen día, profesora. En esta oportunidad nos tocó exponer a mi grupo y a mí sobre aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Cuellar Chuquillauri Ana Luz, Pérez Moreno Stephanie Diana y Palomino Ordóñez José Brian, y también por Xiomara Muñoz Chuquillanqui. Voy a continuar con la evolución histórica de la sexualidad en la prehistoria. En esa época se cree que no habían limitantes para el sexo ni reglas que regulasen la relación entre hombres y mujeres. A pesar de esto, la promiscuidad no era muy común. Existen varios objetos que nos dan señales de cómo era la vida sexual en la prehistoria, como lo son las pinturas rupestres, las danzas fálicas, las vulvas y penes grabados en piedra, el arte erótico y las estatuas de genitales. Bueno, continuando con la exposición, antiguas civilizaciones. La sexualidad era vista de manera igualitaria y permisiva. Gozaban de libertad sexual, se esperaba que la mujer fuese fiel y entregada a su casa y a sus hijos. La mujer tenía posición privilegiada. Incluso existían las prostitutas sagradas. Se permitía el incesto y la forma más común en esta sociedad era el matrimonio entre hermanos. En resumen, la sexualidad era vista más que todo como una forma de asegurar la especie y no una vivencia placentera. Bueno, época victoriana. Durante esta época, la moralidad conservadora y el puritarismo sexual predominaban en la sociedad. El libertinaje era rechazado en favor del matrimonio y la familia. La sexualidad se convirtió en un tema tabú, oculto bajo un manto de silencio. Se esperaba que las mujeres demostraran modestia y recato, y tampoco tenían que expresar placer durante el coito. Se perpetuaba la idea de que solo las prostitutas disfrutaban del sexo, mientras que las mujeres decentes debían reprimir cualquier muestra de deseo. La sexualidad está influenciada por varios aspectos históricos. Uno de ellos es la religión, ya que causa un gran impacto en la sexualidad y tiene muchas tradiciones religiosas que tratan de sexo, matrimonio y moralidad sexual. Además de ello, hay actitudes y prácticas religiosas que se pueden cambiar con el tiempo, influenciadas también con el contexto cultural. Además de ello, la religión establece normas y valores sobre la sexualidad, como por ejemplo promover la abstinencia sexual antes del matrimonio y la fidelidad conyugal como ideales morales. Además de ello, también la religión promueve la idea de la procreación y la importancia de la familia en la sociedad. Pero por otro lado, también hay prohibiciones y tabúes que algunas religiones prohíben ciertos comportamientos sexuales que están considerados inmortales o pecamios, como por ejemplo la homosexualidad, el adulterio, que están prohibidos o considerados como tabú. Por otro lado, tenemos la ciencia, que juega un papel importante en la comprensión de la fisiología humana cuando se trata de sexo, incluyendo el estudio de la respuesta sexual, la función hormonal, la anatomía sexual, la neurociencia de la excitación y el deseo sexual. Además de ello, desarrolló métodos anticonceptivos para tener más control sobre su salud sexual y reproductiva y para poder prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Pero también ha creado tratamientos para muchas personas que tienen problemas con disfunciones sexuales, como por ejemplo la disfunción eréctil y la anorgasmia. Estos tratamientos pueden mejorar la calidad de la vida sexual
de las personas que tienen estos problemas. Además de ello, también han creado juegos, dispositivos sexuales para mejorar la intimidad y la experiencia sexual. Continuamos con el poder. El poder puede afectar significativamente en la forma en que las personas puedan experimentar y relacionarse con la sexualidad, ya sea individual o social. Y también es importante considerar los derechos sexuales y reproductivos. También hay normas de género que están establecidas por la sociedad, que genera una desigualdad entre hombres y mujeres, ya que puede influenciar en cómo se percibe la sexualidad de cada género, qué roles se espera que se desempeñen en las relaciones sexuales y cómo se les trata en contextos sexuales. Y también puede generar dificultades o dar lugar a situaciones de restricciones sexuales o falta de consentimiento explícito. Continuamos con el poder. El poder puede afectar significativamente en la forma en que las personas puedan experimentar y relacionarse con la sexualidad, ya sea individual o social. Y también es importante considerar los derechos sexuales y reproductivos. También hay normas de género que están establecidas por la sociedad, que genera una desigualdad entre hombres y mujeres, ya que puede influenciar en cómo se percibe la sexualidad de cada género, qué roles se espera que se desempeñen en las relaciones sexuales y cómo se les trata en contextos sexuales. Y también puede generar dificultades o dar lugar a situaciones de restricciones sexuales o falta de consentimiento explícito. Aspectos culturales. Yo les voy a hablar sobre los aspectos culturales. En la sexualidad están influenciados por costumbres, contextos históricos y creencias religiosas, en los cuales modulan el comportamiento de cada individuo. Asimismo, la cultura moldea nuestras conductas internas y externas. Hay estereotipos de géneros, los cuales asignan roles de géneros tanto a mujeres como a hombres. También les voy a hablar de tipos de estereotipos. Existen dos. El primero, estereotipo cultural. Son creencias compartidas en una misma sociedad sobre los miembros de un grupo determinado. Esta serie de acuerdos implícitos permite a un grupo de personas cooperar y funcionar correctamente en una sociedad. Estereotipo de género. Son convenciones o acuerdos sociales generados que se otorgan sobre los roles asignados tanto a mujeres como a hombres. Ahora vamos a hablar sobre las restricciones. Restricciones de quién o con quién. En esta restricción se vincula con el tipo de pareja. Edad, ya que en muchas sociedades tienen leyes que establecen una edad mínima para participar en actividades sexuales, con el objetivo de proteger a los menores de edad de explotación o abuso. Por otro lado, tenemos el parentesco. En la mayoría de culturas, las relaciones sexuales entre parientes cercanos, como entre padres e hijos, hermanos o primos, están prohibidas debido al tabú del incesto. Además, tenemos el estado civil. En algunas culturas, las restricciones sobre con quién se puede tener relaciones sexuales están relacionadas con el estado civil. Por ejemplo, el adulterio puede ser considerado ilegal o socialmente inaceptable en algunas sociedades. Orientación sexual. En algunas religiones del mundo, las restricciones legales y sociales pueden limitar las relaciones sexuales basadas en la orientación sexual, discriminando a aquellos que no se adjuntan a las normas heterosexuales predominantes. Por último, tenemos a la religión.
En ciertas religiones, las restricciones sobre con quién se puede tener relaciones sexuales están fuertemente influenciados por las enseñanzas religiosas y pueden incluir la prohibición de relaciones sexuales fuera del matrimonio o la imposición de reglas específicas sobre el comportamiento sexual. En esta restricción se limita a quién debe ser tu pareja ideal o a quién se puede aceptar como pareja de acuerdo con el género o edad. Por último, tenemos las restricciones de cómo. En este tipo de restricción se vincula con los órganos sexuales y orificios que se pueden penetrar o tocar. También dentro de esto está el consentimiento. Una restricción fundamental en la mayoría de las sociedades es que las relaciones sexuales deben ser consensuadas por todas las partes involucradas. El consentimiento mutuo es considerado crucial para las relaciones sexuales éticas y legales. Bien, continuando, les voy a brindar 2 ejemplos. Restricciones de quién o con quién. Bueno, en la cultura islámica está permitido el matrimonio entre adultos y niñas, donde estas menores pueden ser comprometidas antes de los 9 años e incluso en otros casos se comprometen desde que están en el vientre de su madre. El otro ejemplo es restricciones de cómo. Bueno, en el islamismo el sexo oral está permitido, pero en el sexo anal está prohibido, así también como la homosexualidad. Bueno, ahora le vamos a brindar las conclusiones. Bueno, la cultura en lo que respecta a la sexualidad tiene aspectos tanto positivos como negativos. Dentro de los aspectos positivos se encuentran los protocolos necesarios para poder tener una definición sobre lo correcto e incorrecto respecto a la sexualidad, y por otro lado negativo se observa que la cultura por naturaleza utiliza normas y con ello patrones y sesgos que la sociedad interioriza. Gracias.